Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Los invito a que leamos Hechos 17:30. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando? De estar a cuentas con Dios. El arrepentimiento. Hoy es la segunda semana que vemos esto. Hace 8 días fue una bendición para mí muy grande. Y yo creo que hoy también, porque este tema es demasiado amplio. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué? Manda a todos los hombres en todo lugar Que se arrepientan. que se arrepientan. O sea que el arrepentimiento es ¿qué? Un mandamiento. Y el Señor Jesús dice, el que me ama, Sigue mis mandamientos. guarda mis mandamientos. O sea que si hay alguien aquí que ame al Señor, lo más lógico es que se arrepienta. Porque es un mandamiento del Señor. Vamos a orar, a decirle al Señor que nuevamente nos hable al corazón y que su palabra cumpla el propósito para lo cual ha sido enviada, que no vuelva vacía. Porque uno muchas veces oye y sale, ¿y de qué hablaron? Ya no me acuerdo. Los olvidadizos. Somos muy olvidadizos, pero roguemos a Dios que lo que aprendamos hoy se quede en nuestros corazones. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por estar reunidos en esta casa, en este lugar, Señor Jesús, y por las visitas tanto de mis hermanos como de las almas, bendito Dios. Usa tu palabra en esta hora, usa tu siervo, Señor Jesús. Danos pensamientos de tu Espíritu, Señor, y que tu nombre una vez más sea glorificado en este lugar. En tu nombre santo te lo pedimos, Rey de la Gloria. Amén y amén. Vea, hace 8 días empezamos el tema del arrepentimiento y solamente vimos estas 3 cositas. Que arrepentimiento es estar a cuentas con Dios, porque Él nos dice, venid y estemos a cuentas. Entonces Dios nos pide cuentas porque Él nos quiere perdonar y Él es amplio en perdonar. Dios no perdona solo unos pecados, Él perdona todo tipo de pecados. Y que por muy mala que sea la persona, para esa persona también hay salvación si se arrepiente. Que arrepentimiento es derribar la pared intermedia que hay entre Dios y nosotros. Y hicimos una liniecita así hace 8 días, que el pecador estaba acá y aquí está Dios. Pero que aquí el paso estaba cortado. Y que lo único que une este puente es Jesucristo en el Calvario. Entonces, arrepentimiento es empezar a caminar hacia Dios. Eso lo vimos hace 8 días. Hay gente que llega hasta acá y aquí se queda y no avanza, porque piensa que llegar hasta acá es fanatismo. Pero llegar hasta este punto es la perfección en Dios. Vimos que debemos pensar como Dios, que eso es arrepentimiento, empezar a pensar como Dios, porque nuestros pensamientos no son los de Dios. Entonces, a través de su palabra, empezamos a pensar como Dios piensa. Porque nosotros tenemos muchos conceptos, pero cuando uno se arrepiente, dice, Señor, obra en mi vida, y uno empieza a cambiar su forma de pensar. Porque en el pecado a lo malo se le dice bueno, y a lo bueno se le dice malo. Hasta ahí llegamos, y vea todo lo que tenemos para hoy. Ojalá el Señor nos permita desarrollar este tema fácilmente y que podamos completar todo esto. Vea, el arrepentimiento es la antesala del perdón. Nadie se puede bautizar si no se ha arrepentido, si no ha empezado a caminar hacia Dios, si no está a cuenta con Dios, si no ha empezado a derribar la pared intermedia que hace que Dios no escuche sus oraciones, y si no empieza a pensar como Dios. Entonces, lo primero que tiene que tener una persona es una buena conciencia o una buena actitud hacia Dios. Las personas que se bautizan sin arrepentirse, esto se les vuelve un yugo. Y por eso es que usted ve hermanos o gente que camina 1 o 2 meses y después no vuelven. Porque dicen que la vida cristiana es muy difícil, contradiciendo a lo que dice Jesucristo, que su yugo es fácil y ligera su carga.
Es más difícil pecar que no pecar. Porque para no pecar es sino decir no. En cambio, para pecar hay que hacer un poco de cosas. ¿Qué necesita una persona que esté entregada al licor? Ir a buscar a la gente que le ofrezca, ir a comprar, trabajar una semana, gastarse de su salario, hacer una inversión. No mercar. Mientras que para no beber, es decir, no, yo no bebo, ya eso es todo. Por eso, hermano, ayer también de la predicación, que ¿por qué te gastas el dinero En lo que nos sacia? Y el trabajo en lo que nos hace. Porque el hombre se gasta el dinero en eso, en lo que no es pan y en lo que nos sacia. Entonces, para que esto no se le vuelva un yugo a las personas, debe estar arrepentido. Una persona que está arrepentida es la que está convencida de justicia, de juicio y de pecado. Cuando usted esté convencido de que usted es pecador, usted saldrá a buscar un Salvador y que le perdone. Amén. Cuando usted entienda que Dios va a hacer un juicio sobre todo este mundo y sobre cada persona, como leímos en Hechos 17:30, que ahora manda que todos los hombres se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual toda la gente va a ser juzgada. ¿Qué van a juzgar ahí? Lo que ha escuchado de Dios y lo que ha obedecido, porque hay gente que escucha de Dios pero no obedece. Entonces será juzgado por lo que oye, porque Él no hace juicio y no, que mis palabras juzgará. Eso es lo que va a hacer juicio. Lo que usted haya escuchado de Dios es lo que va a hacer juicio sobre usted. El hermano Arley leyó Proverbios 28:13, dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, no el que los confiesa solamente, y se aparta, y empieza a caminar hacia Dios, alcanza misericordia. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es muertos al pecado. Hay que empezar a morir a todo lo que es pecado contra Dios. Hay muchas cosas que a uno le gustan, pero que a Dios le desagradan. Entonces, a medida que uno va creciendo en la palabra de Dios, uno se va alejando de eso. ¿Cómo hacemos morir un gato? Eso es muy violento. No dándole comida. Se muere de hambre. Para que le crezca la fe hay que darle de comer a la fe y matar a las dudas de hambre. Y para matar un gato no se le da comida. Entonces, para hacer morir el pecado no hay que alimentarlo. Pero hay gente que dice que no, es que yo no puedo con la fornicación, y se mantiene viendo pornografía. Entonces, si vive alimentando el pecado, ¿cómo lo va a hacer morir? Entonces, si usted siente que usted es débil en algo, no lo alimente. No le debe comer a eso. Y verá que termina dándole muerte al pecado. Ahí es donde usted se arrepiente. Hace 8 días les decía que yo les pregunté a ustedes que cuánto hacía que se habían arrepentido los hermanos. Hermana Marta, ¿usted cuánto de que arrepintió? Hace, por la misericordia de Dios, 37 años. Todos los días me arrepiento. Yo les dije hace 8 días, yo me arrepentí ahorita. Sí, porque es que Todos los días. arrepentimiento es un estado. Porque todos los días de nuestra vida somos puestos a prueba. Siempre estamos batallando, la Biblia dice que contra nuestras pasiones. Entonces siempre tenemos que vivir arrepentidos, porque siempre vamos a estar sometidos a prueba. ¿De qué nos debemos arrepentir? De lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Pecadores. ¿Y de lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Y también nos debemos arrepentir de lo que no hacemos. Porque el que sabe hacer lo bueno, en ese caso son los creyentes. Sabemos que evangelizar es bueno y no lo hacemos. O que le debemos hablar al menos a una persona en el día, al menos a uno, y no lo hacemos. No leer su palabra. Muchas veces nos ausentamos de no ir a culto por quedarnos viendo otra cosa. Entonces pecamos por lo que no hacemos, porque es que la gente piensa que el pecado es solamente hacer lo malo, no es dejar de hacer lo bueno. Por eso el que no se arrepiente, dice la Escritura, está condenado, porque todo ser humano que viene a este mundo viene bajo la condenación del pecado. Mire usted, por ejemplo, estas niñas. La Biblia dice que el reino de los cielos es de ellos, porque en ellas hay justicia, paz y hay gozo.
y no se les inculpa de pecado, porque todavía no ha empezado a manifestarse eso. De ellos es el reino, pero a medida que van creciendo, se va manifestando esa naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos traemos desde Adán. Entonces a ellos no hay que enseñarles a mentir porque esa naturaleza está dentro de ellos. A medida que va creciendo se van desarrollando unos pecados que con el paso del tiempo o los aprenden de la sociedad o esa naturaleza se manifiesta en cada uno de ellos. Entonces por eso es que el arrepentimiento es algo que es necesario y nadie se puede arrepentir si no oye a Dios, porque es por su benignidad, dice Dios, que nos concede que nos arrepintamos. Mire, benignidad es que Dios es bueno. Por ejemplo, Dios es bueno porque trajo a doña Marina, trajo hace mucho tiempo a doña Amparo. ¿A quién más trajo de por acá? No. A Sergio lo volvió a traer. Esa bondad o esa benignidad de Dios es la que produce en el hombre arrepentimiento. Sin escuchar la palabra, un hombre o una persona no se puede arrepentir. Por eso es que Dios es bueno. Porque la Biblia dice, Él mismo nos mostrará el camino y sus pasos nos pondrá por camino. Él nos enseña eso. Lo otro es que el arrepentimiento es la tristeza según Dios. Una persona cuando escucha la palabra de Dios siente tristeza dentro de sí de haber ofendido a Dios. Pero no basta solamente llorar o sentir tristeza, porque se confunde muy fácil con el remordimiento, que es el sentir una culpa. Y la gente que siente culpa, pues lo que hace es que va y se suicida. La tristeza que produce según Dios, el corazón se compunge y muchas veces la palabra de Dios nos quebranta y es cuando la gente llora. Pero el mero hecho de salir allá adelante y llorar no significa que esa persona está arrepentida. Porque se debe arrepentir, pero debe empezar a hacer lo que Dios le dice. O sea, empezar a caminar hacia Dios. El arrepentido no se queda quieto, empieza a caminar al Señor. Vea, por ejemplo, doña Marina hoy decían que no iba a venir, que estaba muy enferma, que le dolía la columna. Pero ¿qué hemos visto en ella desde que llegó? Que no falta a ninguna enseñanza y que está perseverando y que empezó a ir a culto. Y ya no hay que llevarla, ella va solita. Primero la trajeron, no volvió y después volvió, pero era Dios trabajando en ella. Eso es una persona que va camino al arrepentimiento, empieza a caminar hacia Dios, empieza a tener una buena conciencia hacia Dios, empieza a estar a cuentas con Dios, empieza a derribar la pared que hace que Dios no la escuche y empieza a pensar como Dios, que eso fue lo que vimos hace 8 días. Entonces sí ve que arrepentirse es algo imprescindible. Arrepentir es negarse a hacer lo malo. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Pero lo primero que tiene que hacer es negarse. ¿Qué es negarse? No darle gusto aún yo teniendo el derecho. Por ejemplo, alguien me pega a mí o me ofende. Yo tengo el derecho de pegarle o de ofenderle, pero si yo me niego, me quedo callado. Y dice la palabra, ponga la otra mejilla. O sea, aguántese eso. Ustedes recuerdan que hace un año yo les enseñé por qué la Biblia enseña ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué estaba enseñando Dios ahí? ¿Qué estaba enseñando el Señor ahí? Que cuando yo le hago daño a alguien, me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces, si alguien le sacaba un ojo a alguien, esta persona tenía el derecho de ir a sacarle un ojo a esa persona. Entonces, para que a mí no me pasara una cosa de esas, no le hago el mal al otro que no quiero que me hagan a mí. Eso era casi que con plastilina lo que Dios quería enseñar. Porque Dios trató a Israel de esa forma, trayéndolo pasito a pasito, enseñándolo la gravedad del pecado. Por eso Él dio la ley de ojo por ojo y diente por diente. Pero esa ley se volvió tan dura que ya la gente no era ojo por ojo ni diente por diente, sino que si alguien le robaba a alguien, él no le robaba, sino que lo mataba. Ya por cualquier falta, ya no se le hacía lo mismo, sino que iba y le quitaba la vida.
Por eso el Señor dice, quedaos quietos, mía es la venganza, porque es que el hombre no tiene misericordia. A uno le roban el celular y uno quiere matar al ladrón. Sí lo pongo. Por eso, ¿qué es peor? ¿Robar o matar? Imagínense, pero el hombre siempre quiere cobrar el pecado más duramente de lo que le hicieron. Si uno pesa todo lo que a uno le gusta, entonces uno se niega para ganarse a Cristo. La Biblia dice, el que pierda su vida por causa del Evangelio la salvará. Pero el que busque salvar su vida, ¿saben dónde están? En la cárcel. Hay gente que quería enriquecerse sin trabajar, o porque se dejaron llevar de una ira mataron a alguien, tratando de salvar sus vidas, y la perdieron. Pero el que pierda su vida por causa del Evangelio, no que lo maten, sino perder su vida es dejar de hacer lo que a mí me gusta para yo hacer lo que a Dios le gusta. Eso es negarse. ¿Qué es el arrepentimiento? Renuncia. Pero la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿a qué hay que renunciar? A ser impío y a todo deseo mundano. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay que renunciar. Eso es arrepentimiento. Sin eso no se puede agradar a Dios. Por eso hay tanta gente religiosa que dice que temen a Dios y no se han arrepentido. Porque dicen que nada es pecado. Que es que aquí somos muy exagerados, fanáticos. Que es que esa gente son fundamentalistas. Estamos adictos al Evangelio. Que lo que pasa es que uno tiene que ser un cristiano liberal. Volver en sí es arrepentimiento. ¿De quién se acuerdan? Del hijo pródigo. Que en la Biblia no dice hijo pródigo. Eso no está en la Biblia. Esa parábola se llama la parábola de los dos hijos. En la Biblia no está la palabra pródigo. Eso es un título que le pusieron. ¿Por qué es la parábola de los dos hijos? Es Judá y Samaria. El que se quedó en la casa, ¿quién fue? Judá. Y el que se fue, Samaria. Entonces dice que él fue y malgastó su herencia. Y que viéndose por allá que tenía ganas hasta de comer la comida de los cerdos, dijo, y volviendo en sí. ¿Por qué dice volviendo en sí? Porque el pecado es locura. Cuando una persona renuncia al pecado, entra en la cordura. Y les voy a decir por qué. ¿El licor es nocivo para qué? ¿Y por qué lo toma la gente? Porque está mal de la cabeza. ¿El tabaco es nocivo para la salud? Porque tiene locura en su cabeza. La codicia quita la vida de sus poseedores. Entonces por eso es que hay tanta gente muerta, porque le ven una cadena de oro, un celular a alguien y dice yo quiero esa cadena y se hace matar por eso. Entonces el arrepentimiento lo que trae es cordura. Vea, el arrepentimiento es medicina. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dice que Él no vino a buscar a los sanos, sino ¿a quiénes? A los enfermos. ¿Y cuál es la medicina que Él les trae? Arrepentidos, porque el reino de los cielos, nadie puede ser curado del pecado si no le aplican esta medicina. Y Hechos 3:19 muy claro lo dice. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Por eso es que eso es un estado constante. Cuando un cristiano se deja de arrepentir, entonces usted lo empieza a ver más afuera que adentro. Se empieza a llenar de mundo. Se empieza a llenar de todas esas cosas que el pastor decía el domingo, de palomas, de bueyes, de cambistas en el templo. Eso es lo que se le mete a uno. Otra cosa, dejar atrás. Deje el impío ¿qué? Su camino. Y vuélvase. Cuando uno está en este proceso del arrepentimiento, hay que dejar amarguras, hay que dejar amistades que no le convienen, aunque cuando uno empieza en esto, la gente antes lo deja a uno. Yo les dije a ustedes la otra vez que cuando yo conocí el Evangelio, para mí eso fue muy duro, porque yo llegaba a la sesión de trabajo y allá trabajaban 104 personas y yo era el último de allá, o sea que cuando yo entraba tenía que entrar y saludar a todo el mundo. Y cuando yo me convertí, que yo bebía con ellos, ellos se me arrodillaban y todos me decían, cura la bendición. Todos, puro bullying, hermano. Y yo decía,
Señor, yo no voy a poder con esto. Todos los días me esperaban, todos los días. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Él nos pone en alto. Por cuanto has conocido mi nombre, te pondré en alto. Ya iban hasta mi lugar de trabajo y si decían alguna vulgaridad me decían, ay, disculpe hermano, qué pena delante de usted. Y yo, delante de mí, no, delante del Señor. Y yo me quedaba sorprendido de ese cambio que dio eso. Ya antes, si alguien decía alguna cosa maluca, decía, no, pero ¿para qué viene a decir esas cosas aquí delante del hermano? Allá me decían, es que el hermano Saulo. ¿Por qué? Porque Dios nos pone en alto. Proverbios 1:23, que eso es muy importante. ¿Quién lo lee? Leámoslo y verá. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y pondré mis palabras. Y os haré saber mis palabras. Oiga, qué dicha tan grande hay en arrepentirse. Volveos a mi reprensión. Reprensión es, déjese corregir por mí. ¿Y sabe qué voy a hacer yo? Les voy a hacer saber mis palabras y voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Y eso es una bendición muy grande. Hace 8 días vimos que habían 3 tipos de personas a las que se le está diciendo eso. A los simples. Simples todo lo vano, lo pasajero, lo que no me lleva a nada, que no me permite ni crecer. Dice, los insensatos. Insensato es el que aborrece aprender, la ciencia. ¿Hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? Y los burladores son los que piensan que Dios no los ve, que aunque están en el Evangelio hacen cosas y piensan que Dios es ciego, porque son burladores del Evangelio. Pero Él no les hace esa corrección como con dureza, sino que les habla como un padre a un hijo y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a amar la simpleza? Eso es lo que está diciendo ese texto ahí. Ese es el tono de eso. ¿Hasta cuándo vas a ser insensato? Dime, yo te espero. ¿Cuándo quieres aprender? ¿Yo para qué voy a ir por a aprender? ¿Yo para qué ese curso? ¿Yo para qué entro a un instituto bíblico? ¿Para qué tanta sabiduría y tanta Biblia? Eso es insensatez. Y uno se imagina que uno le está hablando duro al burlador y le dice, ¿hasta cuándo te vas a burlar de mí? Usted es temporal y yo soy eterno. El que sale perdiendo es usted. Entonces por eso él dice ahí, volveos a mí. Y ahí hay una sentencia muy dura, por cuanto llamé y nadie atendió, yo me reiré de ustedes en vuestra calamidad. Por cuanto llamé y no hubo quien atendiese. Yo la otra vez ponía un ejemplo, si uno va a una tienda, oiga, y si usted no le sale nadie, usted se va. Eso es lo que él está diciendo en ese proverbio. Pero lo dice con un amor de padre. Y el otro, abstenerse. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Absteneos de toda especie de mal. Abstenerse es aguantarme las ganas. Yo muchas veces escucho a los políticos y uno es como si le hierve la sangre de tanta cosa que ellos piensan que el pueblo es tonto. Pero es uno por dentro, uy, Dios mío. Por eso casi no me gusta ya ni ver noticieros porque me hierve la sangre. O ahora cuando hablan mal del Señor, peor todavía. Ahora vamos a ver un texto bien importante que es 2 Corintios 6:17 y a ese sí quiero que le pongamos bastante atención. Y arrepentirse es salir, vea. Salir del mundo, vea, salir del mundo, nunca se le olvide esto. No irse de aquí de Medellín, sino de lo que hace la gente, de lo que usted hacía en el pecado. Vamos a leerlo despacio. Salir en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Bueno, ¿cuántas cosas hay ahí? Salir, ¿cierto? Y apartaos. Salir, hacerse a un lado. Pero no solamente salir, sino apartarse de toda esa gente que no me conviene. Y no toques lo inmundo. Yo les pregunto, si nosotros vamos y evangelizamos una prostituta de esas del centro, ¿cómo sería la actitud de esa persona si se arrepiente? Salir de allá. ¿Y se empieza a apartar de qué? De todas esas amistades y de esa vida de pecado. Salid en medio de ellos. Pero hay gente que se queda evangelizando el lugar donde está. Y muchas veces, como está tan nuevo,
vuelve al vómito. Yo conocí a un hermano que le pasó eso, que yo lo aconsejaba, hermano, no se vaya por allá, hermano. Usted ya no necesita pararse en las esquinas con esa gente. No, hermano, yo sé, cuando me dan oportunidad les hablo del Señor. Pues llegó el día y ya no volvió a la iglesia. Y tuvo un trágico final. ¿Por qué? Porque no salió, no se apartó, no vivía en arrepentimiento. Hay gente que le gusta mucho los vallenatos en la vida mundana. Y yo oía a alguien cantando esos vallenatos. Entonces cuando yo llegaba, se quedaba callado. Tranquila, hermana, cante y báileselo si quiere. Pero ¿para qué se esconde de mí si eso estaba en ella? Y Dios era el que la estaba escuchando y viendo. Pero era que ella ponía los vallenatos en su lugar de trabajo. ¿Por qué no se alimenta? En el arrepentimiento uno tiene que negarse a los deseos engañosos y empezar a llenarse de la verdad. Amén. Tú guardarás en completa paz, oiga, si usted quiere tener paz, aquel cuyo pensamiento todo el día en el Señor. Antes, en vez de colocar esos vallenatos, colocar música de Dios. No, Y la gente- meditar en Dios. No, y la gente también escucha música. Ajá. Ay, Que uno piensa que hasta se está volviendo loco, porque es uno hasta predicando mentalmente. Hermano Luis, entonces, por ejemplo, de la familia, o por ejemplo, yo tengo unas amigas de toda la vida, desde el colegio, Sí. como de 30 años. Ah, no, es que yo no le digo que las deje de visitar o de hablar con ellas, sino que no comparte el pecado de ellas usted con de ellas. las evangelistas. ¿Sabe por qué? Porque es que usted es la luz. Y ellas lo que van a tratar es de crearle una manchita para después decir, véales que evangélica, óigala ahí riendo de esos chistes de doble sentido. Entonces, cada vez que usted, es que no se aleje de las personas. Yo le digo es de esas amistades que me quieren llevar a hacerlo malo. Porque yo pensaba eso, cuando yo me bauticé, yo hice una comida en mi casa, porque para mí era un evento muy, muy, muy especial y muy importante. Pero en el segundo bautismo o en el primero. Ahora ya. Ahora Sí. la iglesia pentecostal. Ah, bueno. Y entonces yo invité a mis 4 amigas. Claro, los lleva allá. Y entonces ellas me decían, entonces usted ya no puede bailar, no puede decir mentiras, no podemos volver a salir. Entonces yo en todo lo que yo he vivido en mi vida y mi testimonio, yo les dije, yo las amo y las amo mucho. Y siento que es un regalo que Dios me ha dado, tener unas amigas de verdad Sí. en estos tiempos. Pero yo les dije, pero si ustedes ya no quieren, sí, yo ya no puedo bailar, no puedo beber, no puedo decir. Yo les dije, yo prefiero seguir al Señor. Y si ustedes quieren seguir, yo les doy mi amistad, pero si no, y ellas saben. En estos días una cumplió años y era fiesta. Yo fui un momentico, le di su regalito, compartí, me reí y me vine temprano para Vea, yo le digo algo. Vea, uno cuando ya llega al evangelio, a uno mucha gente hasta trata de no invitarlo. Pero digamos, yo para qué voy a ir donde todo mundo está allá inconverso y están bebiendo, fumando, diciendo una cantidad de cosas, y yo voy a ser el único creyente allá. Entonces yo mejor digo que no voy a ir. No por ellos, sino por mí. Vea, yo cuando empecé en el evangelio, yo estaba haciendo las doctrinas, y yo les había dicho, yo estaba en Confama aprendiendo a bailar porro. Sí, que para bailar mejor. Entonces cuando yo iba allá con fama, entonces allá el profesor me decía, eso Luis Alfonso, muévalo con sentimiento. Y bajaba las doctrinas y me sentía tan mal. Me hablaban de todo esto. Entonces yo decía, a mí se me creaba un conflicto, pero yo para qué estoy aprendiendo a bailar allá si me voy a entregar a Cristo. Entonces eso era una lucha. Y dije yo, no, hasta aquí. Profe, por aquí no vuelvo, hermano. Yo me volví cristiano. Cuando murió mi papá, el que me engendró, pues toda la familia por parte de mi papá inconversa. Y lo velaron en una iglesia católica Jesús Nazareno. Entonces me decían a mí, ¿y usted por qué no entra allá?
Yo pensaba dentro de mí, ¿yo qué voy a ir a escuchar todas esas blasfemias que dicen allá? Mejor me quedo aquí. Entonces, por eso yo les digo que vivir en arrepentimiento es lo mejor. Salid del medio de ellos, y dice, y no toquéis lo inmundo. O sea, sálgase de lo que ellos hagan, pero no participe de lo que ellos hacen. Yo tengo muchos amigos que son inconversos, pero ellos me respetan a mí porque yo soy creyente. Pero yo no me pongo a hacer con ellos lo que ellos hacen. Entonces mire la bendición. Y yo os recibiré. Porque no es uno el que recibe al Señor, Él es el que lo recibe a uno. No se puede servir a un Dios santo si uno no se santifica. Y la Biblia dice que Él se santifica en el que se acerca a Él. Yo, por ejemplo, voy donde la familia de mi esposa y todos son inconversos. Y tú es que tomate uno y no te lo eche encima. No, hágale tranquilo, tómeselo usted por mí. Reparten la comidita, pero cuando ya va a empezar el baile, Así soy yo, así somos nosotros. ¿usted se va a quedar ahí? Yo me voy. ¿Yo para qué me voy a quedar aquí? Hay gente que dice, no, que para evangelizarlos. No es momento para eso. Vea, yo les enseño algo para los que se van a bautizar. A usted lo van a pasar por donde pasó Cristo. Se va a sentir solo aún lleno de gente. Va a sentir que Dios no lo oye. Porque uno siente el momento en que uno dice, Dios me abandonó, y mentira es que Él está ahí porque Él no se va. Se va a sentir enfermo, que no le importa a nadie, con un vacío. Todos los profetas pasaron por eso. Imagínese Juan el Bautista, vea, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la cárcel, la profecía decía, Él viene a dar apertura de la cárcel a los presos. Pero Jesús no visitó nunca a Juan. Entonces, ¿qué dijo Juan? Vaya, dígale a él que si él era el que había de venir, o esperamos a otro. ¿Ah? Entonces hay gente que dice, no me visitaron de la iglesia, vea, no vino nadie. Usted va a pasar por eso. No me saludan. ¿Quiénes despreciaban a Jesús? Ni sus hermanos creían en Él. Usted va a pasar por todos esos momentos. Uno no le puede decir a la gente que actúe como cristiano si no conocen a Dios. Como ellos actúan. ¿Usted es la luz o esa persona es la luz? Si dicen que oremos, pues ellos con sus rezos, eso no es escuchado. A la que está escuchando Dios es a usted. Entonces, mientras ellas están diciendo Ave María, usted está diciendo Señor Jesús. Ten misericordia de ellos. Eso es como si yo sintiera miedo que porque un brujo está orando por mí que para que me haga un mal. Si conmigo está el más poderoso, entonces ¿qué puedo hacer si Él no se puede acercar a mí si Dios no lo permite? Venga, hermano, démosle gracias al Señor. Ya aprendieron qué es arrepentimiento. Hermano, bien pueda, hermano. Oiga lo que dice el hermano. ¿Qué dijo? Que si yo pensé que me lo iba a ganar de ojo. No, para no. Mis hermanos, Dios les bendiga. Con el hermano yo también trabajé la otra vez, ¿sí o no? Sí. Oiga, no, felicitaciones, hombre, tienen aquí un maestro. Ahí, joder, Señor Jesús, gloria a Dios. Sí, yo siempre he admirado mucho al hermano Alfonso. Siempre lo he admirado mucho y siempre que estoy cerquita de él, aprendo algo. Gloria a Dios. Él fue el que me doctrinó a mí hace 20 años. Gloria a Dios. Hace 20 años. Gloria a Dios, felicitaciones. Aquí hay de todo, aquí hay doctrina para los creyentes. Y para los amigos. Y para los amigos también. ¿Cierto? Ya aprendimos acerca del arrepentimiento. Amén, amén. ¿Cierto? Que les quede grabado. Amén. ¿Cierto? Que verdaderamente les quede grabado en el corazón. Que vamos a orar, que Dios los bendiga, los Amén, ayude gloria a Dios. en este proceso que Oh, lleva. soberano Que Dios y aprendido Padre mucho, Santo. que Dios bendiga mucho al hermano. Gloria a Dios, Alfonso. bendito tu nombre, Señor. Señor Jesús. Gracias, soberano Dios. A ti la gloria, Señor Jesús. Te damos gracias. Alabanza, bendito Rey. Glorificado sea tu nombre, Señor Jesús.